Bienvenidos a Friki Retro Gamer. Friki Retro Gamer, oh yeah. Hoy estamos aquí con todos vosotros porque os vamos a traer nuestros juegos favoritos de toda la vida, lo que significa así para nosotros un poco. Porque nos lo pedisteis en el último listado, dijiste, venga, contadnos vuestros 10 juegos favoritos con 10 anécdotas. Y eso es lo que os traemos, ¿Y cómo lo hacemos para no quedar como un garrulo que empieza primero? Pues a piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. Piedra, Papel, tijera, lagarto, Spock. ¡Ay! Bien, empiezo yo. Número 10. En el número 10 coloco al Super Punch Out, porque para mí significó todo el vicio total con mi familia. Mi hermano ahí pegándole el vicio a compadre a pasarse los 3 circuitos. Muchas horas. Número 10. Dragon Ball Z Super Butoden 2 de Super Nintendo. Me encantó este juego, flipé, menudos gráficos, cómo lo jugábamos con los colegas, ¿te acuerdas? Cuando teníamos 16 años y encima la primera vez que sale Broly. Pasó. En el número 9 traigo yo el Snow Bros. ¿Y sabes por qué? La madre de mi colega, donde yo veraneaba, que era Torrevieja, le daba 5 durillos así para echarse un bicete e indirectamente me lo daba a mí. Así que me he echado unos vicios a costa de esa familia que lo flipan. Anda que... Qué buenos recuerdos. Número 9. Alex Kidd in Miracle World. El primer juego de mi primera consola. Súper variado. Podías ir nadando, andando, en moto, en helicóptero. Una pasada. Bien, en el número 8 se lo voy a dedicar a nuestro colega Flo, que es un fricazo, el Monkey Island. Dime que no. El secreto de Monkey Island. ¿Has visto el mono de 3 cabezas? Yo lo que no veo es el juego. Pues lo tienes que instalar. Número 8. Virtua Fighter. Porque fue el primer emulador de juego de lucha, que no juego de lucha normal como el Street Fighter, y encima en 3D. Mirad qué pasada. El Morán y sus juegos de lucha. Vaya tela, Culpable. Número 7. Aquí te hago un poquillo de trampas porque te traigo 2 de golpe. Ah, qué morro. Es que los dos pertenecen a la ColecoVision y ya sabes tú que es mi consola favorita. Entonces, bueno, el Mouse Trap estaba muy chulo porque abrías y cerrabas puertas y tal y cual. Pero le eché muchas horas al Donkey Kong. Claro que sí. ¡Pedazo de Donkey Kong! Mira, primer juego con argumento. Número 7. Star Wars Racer. Lo jugué por primera vez en recreativa ahí en el cabinet que ibas así, menuda pasada. Pero anda que no le he hecho horas a este juego en PC, macho. Si antes has sido palizas con los de lucha, ya no tienes que contar con el Star Wars, Mori, hay quien te conoce. Soy más predecible. Número 6. En el número 6 tengo que traer un juego que para mí es especial porque mi padre se lo pasaba con un solo crédito a lo Jordani. Y le pegó tanto vicio que me mandaba a la cama prontito para viciarse él y encima destrozó el mando de la Super Nintendo y se tuvo que comprar otro. A ti lo que te gustaba de este juego era que te aparecía un caballero medieval en calzoncillos rojos. Número 6. Airborne Jim. Un juego que lo tenía todo. Menudas animaciones, menudos gráficos, menudas iluminaciones y un sentido del humor que no ha envejecido absolutamente nada mal. Hasta podían lanzar una vaca por los aires. Número 5. ¿Cuál? 5. Eso. Bueno, pues en este tenía el Galspanic, pero me ha dado por cambiarlo porque en su momento mi padre me dejaba ver tetillas. Ya, a mí Así tampoco. que he traído uno con lo que nos hemos criado en la infancia, tío. Yo tuve G.I. Joe's. Y aquí está el juego de G.I. Joe. Madre mía, qué cantidad de tiros y de explosiones y de coches y de todo hemos tirado. Y salían ahí los juguetes que teníamos en casa, era una pasada. Es verdad. Número V. Space Invaders. ¿Qué decir de este juego? Pues mira, pues que salió una edición especial llamada Pepsi Invaders, en el que había que cargarse en vez de marcianitos a las letras de Pepsi y se las regalaron a los empleados de Coca-Cola. 125 unidades y ahora mismo vale un pastizal. Fíjate, ¿cuántas unidades? Número 4. Por tu culo mi aparato. El Golden Ace. ¿Y sabes cómo llamo yo este juego, tío? El juego de los macarrones, porque es exactamente lo que tarda en poner a hervir el agua ahí, que se caliente, luego echo los macarrones y tal. Eso es lo que tarda en pasármelo.
Joder, sí que era bueno, tío. Bueno, no, que tarda 25 minutos, no tiene más cosas. Pues ¿sabes un detallazo que tiene Golden Age que lo vas a flipar que te cagas, Tron? Que cuando matas a los personajes, reproducen un sonido que está sacado de ciertas películas, tío, ¿sabes? De la época. ¿Qué pasa? Mira qué ejemplo. Y además, os lo pongo abajo en la descripción por si queréis ver el vídeo. Número 4. Mortal Kombat 2. ¿Qué pasa, juego? El primero era un poco ortopédico el control, pero en este lo mejoraron, vaya que sí. Anda que no lo hemos echado horas este en casa de Chus, Número 3. Y llegamos al podium. Observa, tronco. Esto, del Track and Field, esto es el pepino de la vida. Mi padre, cuando vamos a una celebración ahí, que me llevo la máquina recreativa y a la parcela para el cumpleaños y todo eso, él es el primero que me pide, para pegarte el viciaco padre, chaval. Y nunca mejor dicho. Y además mola porque requería un mechero para jugar bien ahí. Un rompebotones total, clasicazo. 2.43 meters. King of Fighters 96. El KOF. Anda que no le he echado la Jones recreativa. El 94 molaba, pero no podías elegir equipo. El 95 tiene rima y el 96 era el mejor de todos. Te la hinco y no me veis. También tiene rima. Una pasada, mira. Y llegamos al número 2. Aquí lo tenéis. ¡Esto vivo de Dios! Fijaros, Fijaros que le hago honor y todo, El Asterix de Konami. Entonces, mi familia me daba, en el año 92, 12 añitos, 100 pesetas, macho. 100 pesetas. Y entonces, claro, pues, lógicamente eran 4 partidas nada más a la semana. Pues había que estirarlo. Y aquí esto te pegabas ahí una hora pegando puñetazos. Así que he estado a punto de ponerlo en número 1. Me ha faltado el canto duro. Pero claro, tengo que ser leal a mis principios. Ha rimado en asonante. 1 con duro. Número 2. Sonic 3 de Mega Drive. Fijaos, hay Super Guerrero y con música de Michael Jackson. Aunque no acreditado, la compuso él, que lo sepáis. Sí. Mirad la descripción del vídeo. You win. Oye, Mori Tronco, a que adivino cuál es el número 1 tuyo. Seguro que yo también me sé el tuyo. No lo creo, es bastante difícil. No nos Sí. conoce nadie. No, yo creo que una vez lo nombraste de pasada cuando te di una acuarina, pero no estoy seguro. Nunca lo he nombrado, ni tú tampoco haciendo un especial en Subiendo a mi casa que se te perdían las formas delante de mi recreativa. No. Y llegamos al número 1. ¿Cómo no leal a mis principios? El The Legend of Zelda, A Link to the Past. ¡Oh, chaval! Pepinaco, me lo he pasado más de 20 veces. Así que... Seguro que utilizando el glitch ese de pasártelo en 5 minutos. ¡Número 1! ¡Street Fighter! Pero el 4, ¿qué os pensabais que era el 2? El 2 mola un montón, pero el 4 es el Street Fighter perfecto. El 5 todavía no lo he logrado alcanzar. El 4 lo tiene de todo, está equilibrado, tiene la mayor plantilla de personajes, súper variado en todo. Me has sorprendido, tío. Me esperaba que trajeses el 2. No. Al juego que probablemente le haya hecho más horas en mi vida ha sido a este juego, el Street Fighter 4. Lo flipas, troll. Y sigo siendo manco.